Hola de nuevo. Hola de nuevo. Voy a terminar la parte de conjunto. Hoy día terminamos de funciones. Y vamos a terminar con ejercicios de funciones. Ejercicios de funciones. Ejercicios de funciones. Tengo uno anotadito ahí que yo quería ver, revisar. Que son los siguientes. Ya, dice lo siguiente. ¿El jueves el control? Sí, en el horario de clase. Jueves el control en el horario de clase, a las 5:30. 5:30. Ejercicio 1. Considere las funciones. Considere las funciones de variable real, f, g y h, definidas por. Las funciones están definidas de la siguiente forma. El f de x, la f de x está definida como raíz de 2 menos x dividido por la raíz de x más 1. La g de x está definida como una función por tramo, que va a ser 2 elevado a x menos 1, más 1, cuando el x está entre 0 y 1, y va a ser x medio más 1, cuando el x está entre 1 y 2. Está definida la g de x. Y la h de x va a ser igual a 3x por elevado a x más x cuadrado por elevado a x. Letra A, entonces. Dice, letra A, determine, voy a escribirlo aquí arribita, determine, dos puntos, el dominio de la función f de x. El dominio de la función f de x. Letra B, si 3 pertenece al recorrido de G y 2 pertenece al recorrido de G. Letra C, los ceros de la función h de x. De la función h de x. Esas tres cosas quiero determinar, ¿de acuerdo? Entonces, les doy un tiempo para que ustedes intenten hacerlos. ¿Cómo queda eso?
Vamos a ir dándole tiempo y vamos a ir haciéndolo, ¿ah? Profe, habría que racionalizar. No, no. Mira, perdón, la solución de la A, deberías pensar que f de x es raíz de 2 menos x dividido por x más 1. Deberías pensarlo en eso, ¿no? Deberías pensar eso. Y ahora encontrarle el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Aunque no racionalizara, aunque no hiciera eso, si no hace eso, tendrías que decir que el dominio de esa función, el dominio de la función deberían ser los x tales que. ¿Qué tendría que ocurrir para el dominio de esa función? No lo hiciera así. Tendrías que 2 menos x debería ser mayor o igual que 0 y x más 1 debería ser estrictamente mayor que 0, ¿no? Eso es lo que debería hacer. Entonces, deberías decir que son los x tales que el x es menor o igual que 2 y el x es mayor estricto que menos 1. Voy a seguir acá porque no alcanzo. No quiero borrar el ejercicio, entonces por eso voy a seguir acá. Entonces, tenías que el dominio de la función debería ser del menos 1 al 2. Menos 1 abierto, 2 cerrado. Ese es el dominio de la función. Letra B. ¿Cómo sé si el 3 pertenece al recorrido de la función g? El 3 pertenece al recorrido de la función g si solo si existe un A en el dominio de f. El dominio de f son los reales. ¿Cómo sé que son los reales? Porque dice de variable real. Eso significa que el dominio son los reales, que cumple que el g de A debe darme 3, ¿no? Debe darme 3. Eso es lo que tengo que ver. ¿Existe ese A tal que el g de A sea igual a 3? Tengo dos casos. Ah, cuéntame. No entendí lo que hizo en la B. ¿En la B? Sí. ¿Cuándo un elemento pertenece al recorrido de la función? Lo que yo estoy diciendo es así, mira. El 3 está en el recorrido de la función, que este es el recorrido de la función, siempre y cuando exista una aquí que tenga una imagen, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Debe existir un A en el dominio, tal que G de A sea igual a 3. Tal que el G sea la imagen de alguien. Si no, no está en el recorrido. Si no, no va a estar en el recorrido. Entonces estoy diciendo, tiene que existir un A en el dominio, tal que el G de A sea 3. Tengo dos opciones. Como el G es por tramo, primera opción, que el G de A sea igual a 3, sería 2 elevado a A menos 1 más 1. Sea igual a 3, pero ese A tiene que cumplir una cierta condición, que el A tiene que estar en el intervalo 0,1. Porque si no está ahí, no hay imagen. Entonces me queda que 2 elevado a menos 1 más 1 tiene que ser 3. Y entonces me queda que 2 elevado a menos 1, porque este debería ser el G de A, es igual a 2. Entonces A menos 1 debería ser igual a 1, y eso significa que el A vale 2.
Pero no cumple, eso no cumple que pertenezca al 0,1. Por lo tanto, por ese lado no llego a aquel, yo no encuentro el A, no lo estoy encontrando, porque me da un 2, pero el 2 no está en el intervalo donde yo quiero. Así que no, por ese lado no está el A. ¿Qué hago después? Lo que tengo que hacer ahora es tomar la otra función como segundo paso y decir, mire, a lo mejor A partido por 2 más 1 me debería dar igual a 3. Pero ese A debería estar en este intervalo, en el 1,2. En el 1,2 cerrado. Veamos. Entonces quiere decir que A partido por 2 debería ser igual a 2. Entonces me queda que el A debería ser igual a 4. Pero de nuevo no pertenece al intervalo que yo estoy pidiéndole. Porque tiene que estar en ese intervalo el A. Entonces eso significa que como no tengo un A aquí, no encuentro un A acá, significa que el 3 no pertenece a el recorrido de la función G. No pertenece al recorrido de la función. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que cumpla esto. Ningún elemento cumple esto. Probé con los dos. Probé qué pasa si el G de A es la primera función, qué pasa si el G de A es la segunda función, y ninguno de los dos me resultó correcto. Por lo tanto, no pertenece al recorrido de la función G. Después dice, si el 2 pertenece al recorrido de la función G. Entonces, habría que hacer lo mismo y ver si el 2 pertenece o no al recorrido de la función G. Hagan lo mismo, a ver. Henry me está preguntando algo, pero no veo. Un segundo. Cumple en la segunda. ¿Cumple? Con uno que exista ya está en el recorrido. Entonces debería hacerlo con uno. ¿No? Con uno que aparezca ya estamos listos. Voy a probarlo entonces. Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Y mi pregunta ahora es, ¿el 2 pertenece al recorrido de G? Si perteneciera, entonces existiría un elemento en el dominio tal que G de ese elemento me tendría que dar 2. Tendría que dar 2, ¿no? Tendría que dar 2. Entonces, voy a probar el primero. El primero dice 2 elevado a menos 1 más 1 debería ser 3, pero ese A tiene que cumplir, que está en el intervalo 0,1. Entonces me queda que 2 elevado a menos 1 debería ser igual a 2. Perdón, este es 2. Esto no. Esto es 2. Y entonces 2 elevado a menos 1 debería ser igual a 1. A 1. Pero el 1 se escribe como 2 elevado a 0. Entonces me queda que a menos 1 es igual a 0, así que el a vale 1. Y ese sí pertenece al intervalo 0,1. Y ya no tengo para qué probar el otro, si ya está en el recorrido de la G. Quiere decir que 2 pertenece al recorrido de la G. Ya está. El otro, si lo prueban, estaría de más, pero está igual, está bien. Pero estaría de más, ¿no? Porque el 2 ya está, con uno que me dé suficiente. En ninguna parte dice aquí que exista un único. Tiene que ser existir nada más, uno que le dé la imagen. Así que con eso es suficiente. Y la letra C, lo voy a borrar acá,
letra C, decía, determine los ceros de H. Los ceros de H. Para determinar los ceros de la función, los ceros de H son todos los X, tales que la función sea igual a 0. Entonces, si yo desarrollo un poquito esto, podría factorizar por X y por I elevado a X, y me queda factor de 3 más X igual a 0. Entonces, me queda que, les recuerdo que la función exponencial nunca es 0. Profe, ¿por qué no es 0? Ah, profe, porque miren, si usted grafica la función exponencial, como la hemos graficado varias veces, la gráfica de la función exponencial es, la gráfica siquiera es así, ¿no? ¿Sí? O así. Ese es I igual a E elevado a X. Perdón. Debería haber hecho una sola, ¿no? La gráfica de la función exponencial es así. I es igual a E elevado a X. Si ustedes se fijan, siempre está arriba del eje X, así que esto siempre es mayor que 0, siempre es positivo, para todo X. Siempre. Entonces, ¿cómo va a ser 0 si siempre es mayor que 0? Entonces, como no es 0, significa que este es 0, o podría suceder que este fuera 0. Uno de los dos tiene que ser 0. Entonces, significa que los ceros de H son el 0, por ese, o el menos 3. Esos son los únicos ceros que tiene la función h que aparece ahí. Los únicos ceros que tiene la función h. Preguntas. Yo estoy sacando ejercicios de prueba para que ustedes vean cómo son las pruebas. Que después no me digan, ah, profe, que nunca hicimos ejercicios así. Estoy sacando ejercicios de prueba antiguos. Número 2. Voy a borrar el 1 de arriba. No entendí bien lo de los ceros. ¿Cómo se calculan los ceros de una función? Los ceros de una función son cuando la función se hace 0. Entonces tú tienes que tomar la función, ahí está, volarla a 0. Factoricé. Factorizo por una x y por el elevado a x. Me queda factor de 3, que es el que le falta primero, y de x cuadrado, que va a ser un x nada más, porque ese x por x me da x cuadrado, el segundo. Si tú multiplicas, si tú distribuyes, te va a dar lo mismo que está arriba, ¿sí? Te da lo mismo que esto. Este no puede ser 0. Las funciones exponenciales nunca son 0. Cualquier función exponencial, 2 elevado a x, siempre es mayor que 0. 5 elevado a x, siempre es mayor que 0. Un medio elevado a x, siempre es mayor que 0. Las funciones exponenciales siempre son positivas. La e elevado a x siempre es mayor que 0. Por lo tanto, si es mayor que 0, no es 0. Entonces, ese es 0 o ese es 0. Si este es 0, entonces vale 0. Si esto es 0, entonces el x vale menos 3. Eso es lo que yo estaba diciendo. Número 2. Dice lo siguiente. Son ejercicios de verdadero y falso. 2. ¿Verdadero o falso? Justifique. Tiene que justificar la respuesta. Letra A. El dominio de la función f de x igual a logaritmo natural de 1 más 2x más la raíz de 1 menos x cuadrado es el intervalo menos un medio, coma 1. ¿Verdadero o falso? Voy a ir dando tiempo, lo vamos a ir haciendo de uno por uno. ¿Verdadero o falso eso?
Hay un poco de tiempo. Entonces, solución. El dominio de la f deberían ser x tales que 1 más 2x debería ser mayor estricto que 0 y 1 menos x cuadrado debería ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces voy a trabajarla aquí aparte. 1 más 2x mayor que 0 sería que el 2x debería ser mayor que menos 1, el x debería ser mayor que menos 1/2. Primer paso, pongámosle ahí y 2i. 1 menos x cuadrado es mayor o igual que 0, quiere decir que x cuadrado es menor o igual que 1, significa que si yo le saco raíz, me queda que el valor absoluto de x es menor o igual que 1, significa que menos 1 es menor o igual que x, menor o igual que 1. Así que este conjunto de ahí deberían ser el conjunto de S del menos 1/2 al más infinito, intersección, porque tiene que cumplir las dos cosas, S del menos 1 al 1. Y la intersección de las dos cosas debería ser la intersección del menos 1/2 al 1. Así que si comparo, es exactamente eso, por lo tanto es verdadera. Tienen que colocarlo aquí al final. Por lo tanto, es verdadero. Y ese es el resultado de la letra A. Así que es una alternativa verdadera. ¿De acuerdo? Letra B. Voy a borrar acá arriba, solo aquí. Y va a ser lo siguiente. Letra B, verdadero y falso. Sea f de 1/4 en los reales positivos. Del cerrado 1,4 abierto en los reales positivos. Definida por f de x es igual a la raíz de x menos 1 dividido por 12 menos 3x. ¿Sí? Y g de los reales menos el 0 en los reales menos el menos 1.
definida por g de x es igual a 1 menos x dividido en x, coma. Entonces, lo voy a escribir un poquito más abajo, ¿eh? Porque no choque con lo de arriba. G compuesto con f a la menos 1 en x es igual a menos 8x cuadrado dividido por 1 más 12x cuadrado. Esa es la pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Les doy tiempo de nuevo. Díganme si eso es verdadero o falso y por qué. Perdón. Entonces debería ser solución. Solución. Debería primero encontrar la inversa de la función. Entonces, CI igual a la raíz de x menos 1 dividido por 12 menos 3x. Entonces, y al cuadrado debería ser x menos 1 dividido por 12 menos 3x. Entonces, 12y al cuadrado menos 3xy al cuadrado es igual a x menos 1. Entonces, menos 3xy al cuadrado menos x es igual a menos 1 menos 12y al cuadrado. Todos tienen menos, así que voy a multiplicar por menos 1. Aquí no hay problema. Entonces, me va a quedar que x, factor de 3y cuadrado más 1, es igual a 1 más 12y al cuadrado. Y entonces llego a la conclusión de que el x debería valer 3y cuadrado más 1 dividido por 1 más 12y al cuadrado. Y eso significa que la inversa, que yo no he dicho que sea función, yo dije que la inversa nomás, debería ser 3x al cuadrado más 1
dividido por 1 más 12x al cuadrado. Esa debería ser la inversa. Y ahora tengo que calcular la compuesta. La compuesta. Le doy tiempo para que calcule la compuesta. Profe, ¿Sí? Cuéntame. pero ¿por qué quedó 3y cuadrado más 1 partido 1 más 12y cuadrado? Yo pensaba que era al revés. Ah, porque aquí esa cantidad pasé dividiendo, ¿no? Sí. Ah, tienes razón, tienes razón. 3 cuadrado más 1 pasa dividiendo. Aquí está malo. Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Era 1 más 12y cuadrado, 1 más 12y al cuadrado, dividido por 3y cuadrado más 1, correcto. Entonces la inversa debería ser 1 más 12x al cuadrado, dividido por 3x cuadrado más 1. Es así, ahí está correcto. Entonces ahora tengo que calcular luego, g compuesto con f a la menos 1 en x, debería ser g de f a la menos 1 de x, ¿sí? Que debería ser g de 1 más 12x al cuadrado partido por 3x cuadrado más 1. Que debería ser, y la g está aquí. Entonces debería ser 1 menos 1 más 12x cuadrado partido por 3x cuadrado más 1, dividido todo eso por 1 más 12x cuadrado partido por 3x cuadrado más 1. Que si lo ordeno, si hago la suma arriba, por ejemplo, aquí voy a hacer la suma, y aquí voy a hacer S. Entonces arriba saco mínimo común múltiplo, que es 3x cuadrado más 1, y aquí me queda 3x cuadrado más 1, menos 1, menos 12x cuadrado. Y aquí me queda 1 más 12x cuadrado, dividido por 3x cuadrado más 1. Me está quedando así. Está casi listo. Voy a borrar esta parte de aquí. Toda esta parte de acá. Y voy a simplificar ahí, ¿no? Si simplifico, ese 3x cuadrado con ese 3x cuadrado se eliminan y los 1 también se eliminan. Si hago eso, entonces tendría que decir que g compuesto con f a la menos 1 en x, debería ser igual a 3 menos 12, son menos 9x cuadrado, y acá abajo me queda 1 más 12x cuadrado. Así que si lo comparo, entonces es falsa. Por lo tanto, es falso. Falso, ¿no? Absolutamente falso. Letra C. Voy a borrar acá. La B la voy a borrar aquí. Y voy a colocar la letra C. La función f de x igual a logaritmo en base 2 del valor absoluto de x menos 1
es creciente en el intervalo menos infinito como 1 y decreciente en el intervalo 1, más infinito. Esa es la letra C. Entonces, si ocurre eso, como es una monotonía, hay que saber si es es verdad o no. Lo que tengo que hacer, yo creo que lo que uno debería hacer es la gráfica de la función. Yo debería hacer la gráfica de esa función, ¿de acuerdo? Les doy tiempo para que ustedes intenten hacer la gráfica de la función. Gráfica. Siempre con las monotonías y con los máximos y mínimos uno hace gráfica, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esa función? El dominio de la función deberían ser todos los x tales que el valor absoluto de x menos 1 fuera mayor estricto que 0. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cómo resuelven esa inecuación? Ustedes tienen prueba de inecuación el jueves. ¿Cómo la resuelven? El dominio de esa función, el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Pero solamente el 1 es el que está molestando, porque en el 1 es 0. Entonces deberían ser los reales menos el 1. Ese es el dominio de esa función. Dominio de la función. Así que la gráfica está en todos los reales menos el 1. Estoy perdido con la gráfica, profe, no sé cómo partir. Profe, la gráfica sería así como un tipo volcán, por decirlo así, con asíntotas en el 1, ¿no? Muy parecido a un volcán con asíntota en el 1, es verdad. En el 1 ya es una asíntota, porque los logaritmos siempre tienen asíntotas verticales. Por lo tanto, el 1 ya es una asíntota vertical. Es verdad, por ahí vamos bien. No. Ya, pero hay más tiempo. Vamos bien con el 1.
Miren, una alternativa es, una buena alternativa podría ser, no sé si le sirve, eso es gusto del consumidor, pero yo intentaría hacer algo similar. Y es el logaritmo en base 2 de x menos 1. Entonces quiere decir que 2 elevado a i me da x menos 1. ¿Sí? Entonces me trataría de hacer una tablita. No sé, estoy inventando como una buena alternativa. Entonces tomaría x y cuando son logaritmos yo siempre le doy valores al i, ¿no? ¿De qué valores me conviene? Por ejemplo, me conviene el i cuando el i vale 0. Si el i vale 0, entonces me queda 2 elevado a 0. Me queda x menos 1 es igual a 1. ¿Cuándo el x menos 1 es igual a 1? Estoy dando una sugerencia nada más, no significa que lo tengan que hacer así, pero es una alternativa. ¿Sí? Si el i vale 0, me queda x menos 1 es igual a 2 elevado a 0, que es 1. Hemos estudiado inecuaciones. Entonces, esto es cuando x menos 1 es igual a 1 o x menos 1 es igual a menos 1. X vale 2 o x vale 0, ¿no? O sea, pasa por el 2,0, por ahí, y pasa por el 0,0, que es ahí. Le voy a dar un valor más, porque uno ya sabe más o menos las gráficas de los logaritmos como son. Si el y vale 1, entonces me queda 2. Queda x menos 1 es igual a 2. Entonces me va a quedar que x menos 1 es igual a 2. Hay una propiedad, la número 6. O x menos 1 es igual a menos 2. No me echen la culpa a mí. X vale 3 o x vale menos 1. Entonces pasa por el 3,1, 2, 3,1, y pasa por el menos 1,1. Yo creo que queda claro cuál es la gráfica de los logaritmos. Las gráficas de los logaritmos son así. Que está correcto porque tiene base 2, que es mayor que 0, así que es creciente. Pero el otro lado debería ser así. Y esa es la gráfica que estoy tomando. Me dice que es creciente en el medio infinito al 1, y obviamente es decreciente. Entonces yo tendría que decir, mire, f es decreciente en menos infinito, 1, y creciente en 1, más infinito. Por lo tanto, es falso. Por lo tanto, es falso. Absolutamente falso. La otra forma de hacerse la gráfica debería haber sido... la otra forma es haberse dado cuenta, haber graficado sin valor absoluto, sí. Sin haberlo pensado con el valor absoluto. Y la gráfica aquí le había quedado i es igual al logaritmo de x menos 1, así, en base a 2. ¿Y el valor absoluto qué hace? El valor absoluto dentro del logaritmo la refleja hacia el lado acá. Por eso la gráfica debería ser así. La refleja a ese lado. No es par, porque para que sea par, justo este debería estar aquí, sobre el eje y. Así que no es una función par. Eso eran de 3 de verdadero y falso. Ejercicio número 3. Sea f de x igual a valor absoluto de x al cuadrado menos 4x en valor absoluto más 4. Letra A. Grafique f de x. Letra B. Demuestre que f de x no es inyectiva.
Letra C. Demuestre que f de x es par. Es una función par. Les doy tiempo. ¿Cómo hacen la gráfica de esa función? ¿Cómo hacen esa función? Les doy un poco de tiempo. Yo creo que deberían darse cuenta aquí, y eso lo debe darse cuenta a cada uno, de que el valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Porque si está en positivo al cuadrado, está negativo al cuadrado, sigue siendo lo mismo, o sea que son lo mismo. Por lo tanto, la función es f de x igual a x al cuadrado menos 4, valor absoluto de x, más 4. El otro día le enseñé, estoy seguro de eso, hicimos un ejercicio donde si aparece un valor absoluto, lo mejor es escribirla como función por ramas. Si lo escribo por función por ramas, entonces voy a decir que va a ser esto positivo, si va a ser x cuadrado menos 4x más 4, cuando el x es positivo. Y va a ser x cuadrado, y va a ser menos, aquí un menos x, con ese menos va a dar más 4x, más 4, cuando el x es menor que 0. Que en el fondo está diciendo que esto debería ser x menos 2 al cuadrado, cuando el x es mayor o igual que 0, y va a ser x más 2 al cuadrado, cuando el x es menor que 0. O sea, cuando es mayor que 0 es una parábola que se abre hacia arriba, y cuando es mayor que 0, menor que 0 también es una parábola que se abre hacia arriba. Así que es mucho más sencillo hacer la gráfica ahora. Si voy a hacer la gráfica,
la gráfica de eso es muy fácil, porque esta es una parábola que tiene vértice en el 2,0. Entonces debería tener un vértice aquí. Y es una parábola que se abre hacia arriba. Y en el 0 vale 4. 1, 2, 3, 4. Es así, entonces. De aquí y hace esto. Esa es la parábola y igual a x menos 2 al cuadrado. Y ahora habría que graficar la otra. Grafíquenla ustedes. La otra también es una parábola que se abre hacia arriba también, porque el x cuadrado es positivo. Entonces, pero que tiene vértice en el menos 2,0. Aquí. Y en 0 también es 4, así que hace esto. Parábola. Sí. Esa es la gráfica de la función. Esa es la letra A de mi ejercicio. Le doy más tiempo para la letra B. Profe, con eso basta, no es necesario que sea tan precisa, ¿cierto? No, con eso basta. Siempre te están pidiendo un bosquejo, no la gráfica con papel milimetrado, nada. No. Que esté mejor que la mía, sí, porque está harto fea, pero con eso es suficiente. Entonces, voy a borrar acá. ¿Eh? Voy a hacer la letra B, entonces. No me conviene borrar eso. La letra B ahora. La A ya la hicimos, vamos a hacer la B. Dice, demuestre que F no es inyectiva. F no es inyectiva. No es inyectiva. Obvio que no es inyectiva, sí, pero no me vengan a decir en la prueba, profe, es que no es inyectiva porque si yo lanzo una línea horizontal corta en 3 puntos, esa no es una excusa, no es una explicación. O sea, profe, corta, mire, corta ahí, 1, 2, 3, 4, corta en 4 puntos, no es inyectiva. No, esa no es una explicación. Tienen que hacerlo con la forma formal, porque están diciendo demuestre. Entonces, para demostrar que no es inyectiva, lo que usted tendría que hacer es de darme dos números que tengan la misma, exactamente la misma imagen. Y con eso es suficiente. F no es inyectiva, pues, coma, ¿qué números tienen la misma imagen? Ahí hay una montonera. ¿Perdón? Menos 2 y 2. El menos 2 y 2. Correcto, el menos 2 y el 2. Alguien me podría haber dicho, no, es que yo tomé el menos 3 y el 3. Cualquiera, como es par, es súper fácil encontrarlo. Así que con eso nada más, con decir esto, ya usted hizo la demostración de que no es inyectiva. Para demostrar que algo no es, tiene que dar un contraejemplo. Y dos números bastan, aquí con dos números suficientes. Para demostrar que algo sí es, usted tiene que hacer la demostración formal, con letras.
Y ahí la cosa se complica, por eso es mejor que no sea, porque es más fácil, a que sea. Y lo tercero, demuestre que es par. Tampoco es válido si usted me empieza a decir, mire, profe, es simétrica con respecto al eje Y, por lo tanto es una función par. No, tiene que hacer la demostración. Ahí dice demuestre. Demuestre significa haga algo formal. La demostración de que es par. Entonces el gráfico no sirve ahí para la demostración que es par. No me venga con eso. Lo que usted tendría que haber hecho, haber dicho, mire, profe, voy a tomar f de menos x. Entonces me va a quedar menos x al cuadrado. Ya, perfecto, menos x al cuadrado. Menos 4 por menos x. Más 4. Entonces me va a quedar x al cuadrado. Menos 4 por el valor absoluto de x más 4. Y eso, profe, me da f de x. A partir de f de menos x, llego a f de x, por lo tanto, f es par. Punto. Y con eso usted me ha demostrado que la función es par. Preguntas. Profe, los valores para la B es el -2 y el 2 lo sacaba de cualquier punto que tocara la recta, ¿o no? Que tuviera la misma imagen. Cualquier punto que tenga la misma imagen. ¿Cuál es la imagen del menos 2? ¿Cuánto vale f de menos 2? ¿Cuánto vale f de menos 2? 0. 0. ¿Y cuánto vale el f de 2? 0. 0. ¿Cuánto vale el f de menos 3? Sería 9 menos, esto es menos 3, ahora es 3, menos 12 más 4. 9 más 4 son 13, menos 12, 1. Ah, el f de menos 3 vale 1. ¿Cuánto vale el f de 3? 1 también. Cualquiera que tenga la misma imagen. Cualquiera. Preguntas. Ya, número 4 entonces. Voy a borrar aquí. Y vamos a escribir el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Un segundo, que lo estoy buscando. Un segundo, lo estoy buscando. Me costó encontrarlo. Ya, dice lo siguiente. Se me pierde. Dice, sea f, lo escribe aquí, sea f
una función lineal. Una función lineal. Tal que f en 1 es 3. Tal que f en 1 es 3. Y f en menos 2. Y f en menos 2 es 25 tercios. Punto seguido. Sea G también lineal. También lineal. Coma, cuyo gráfico es perpendicular al de f. Y G de 0 es igual a 2. Letra A. Determine una expresión para f de x y g de x. Determine una expresión para f de x y g de x. Son dos letras nada más. Hagamos eso al tiro. ¿Cómo determino una expresión para el f de x y el g de x? Solución. F de x es lineal, ¿no? Como f de x es lineal, entonces f de x debería ser igual a por x más b, ¿no? Una línea recta. ¿Cómo? Y además, f debe pasar por los puntos, debe pasar por los puntos 1,3 y menos 2,25 tercios. En realidad tengo dos formas de hacerlo, ¿no? Una debería ser por la ecuación de la recta. Una forma. No quise hacerla por la ecuación de la recta directamente porque dije, no, a lo mejor alguien no se la sabe. Ecuación de la recta. ¿Se la saben? Bueno, casi todos. Que debería ser I menos I1 es igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Esa es la ecuación de la recta. Y entonces voy a suponer de que este va a ser el X1 I1 y ese va a ser el X2 I2. Entonces lo puedo reemplazar y va a ser I menos I1, 3, es igual a I2, que debería ser 25 tercios, menos el I1, que es 3, dividido por el X2, que es menos 2, menos el X1, que es 1, multiplicado por X menos X1, X menos 1. Entonces debería ser I menos 3 es igual a 25 menos 9, que son 16 tercios, dividido por menos 3, por X menos 1. Yo pensé que en este pedacito me iba a alcanzar, pero no creo. Voy a seguir aquí. Entonces, este 3 está partido por 1, entonces me queda que I menos 3 es igual a menos 16 noveno por X menos 1. O sea, 9i menos 27 es igual a menos 16x más 16
Así que en el fondo, y debería ser menos 16x, más 27 más 16, que son 43, creo. 43. Más 43 dividido por 9. Entonces voy a dividir de otra forma. Voy a dividir cada uno por 9. Dividido por 9, dividido por 9. Esa es la ecuación de la función f de x. O la otra forma es haber dicho, mire, si tiene esta forma, quiere decir que cuando yo reemplazo el 1, me queda a más b es igual a 3, a más b, porque reemplazo el x por 1 y el y por 3. Y acá tengo que a por menos 2, menos 2a, más b debería ser igual a 25 tercios. Y me formo un sistema de ecuaciones, como usted quiera, y encuentro los valores de a y de b. Lo más seguro es que el a me dé menos 16 novenos, y el b me va a dar 43 novenos. Así que la función, en los dos casos, f de x va a ser menos 16 novenos x, más 43 novenos, y esa es mi función lineal para f de x. Mi función lineal para f de x. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Les voy a dejar la otra parte de tarea, ¿de acuerdo? De tarea. Pero es fácil encontrar la g, porque la g es perpendicular a la f. Perpendicular. Por lo tanto, la pendiente de la g de x, debería tener pendiente inversa a esta, ¿no? Debería tener pendiente 9 partido por 16, x más un n. Y para encontrar el n, ocupo que g de 0 es 2. Así que para encontrar el n es súper fácil encontrarlo. Debería ser bien fácil encontrarlo. Quedamos hasta ahí entonces por hoy día. Nos vemos mañana. Yo creo que mañana vamos a hacer un repaso de inecuaciones. Porque como el jueves tienen el control, entonces va a ser bueno que hagamos un repaso de inecuaciones. Preguntas. Alguien me iba a preguntar algo. Yo pensé que me iban a preguntar algo. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana a las 5:30. Que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao, chao. Pórtense bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao.